A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto bachillerato. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ligia García y en esta oportunidad desarrollaré la segunda parte del tema El ensayo del área de Comunicación y Lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de comenzar, recomiendo que te laves tus manos constantemente con agua y jabón o siempre desinfectando con gel. Bueno, nuevamente, vamos a hacer lectura siempre del mapa conceptual y vamos a hacer una realimentación oportuna para que recordemos todas las características del ensayo que vimos el martes pasado. El ensayo, ¿qué es? Es un texto escrito en prosa, no en verso. Es decir, no tiene métrica, es libre. Y brevemente analiza, interpreta, explica o evalúa un tema. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de elaborar un ensayo? No es informativo, sino es el de persuadir o convencer con una argumentación al lector. ¿Cómo es la estructura? Recordemos, son 5 partes. Título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. ¿Para qué elaboramos un ensayo? Porque se refieran los documentos que utilizamos de nuestra lectura, pues es importante el fundamento. Las referencias se escriben al final del texto, en una hoja aparte, por orden alfabético y debidamente citado. ¿De qué manera se escriben las referencias? Número 1, el nombre del autor. Se inicia solo con el primer apellido, seguidamente coma, y por último, inicial o iniciales de los nombres. Por ejemplo, García, L.E. Segundo, el año de la publicación, entre paréntesis. En tercer lugar, el título del libro en negritas o en cursiva si es escritura a mano. Cuarto, la edición. Quinto, ciudad y país. Y por último, la editorial. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de ensayo. Podemos ver ensayo científico, argumentativo y ensayo literario. El ensayo científico es la opinión que explora la naturaleza, la ciencia y la realidad de las cosas mediante razonamientos. El ensayo argumentativo son textos en donde la opinión personal está presente de forma permanente y constante. Y el ensayo literario es un análisis, interpretación y crítica de una obra literaria y de la intención de su autor. Veamos ahora, entonces, para cada tipo de ensayo, ¿qué escribimos en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión? El ensayo científico, su introducción, debe ser una exposición de una teoría o una hipótesis que ofrece la solución de un problema con pruebas o fundamento científico. Es importante. La introducción para un ensayo argumentativo. Se expone un tema o una teoría que se defenderá a lo largo del desarrollo con opiniones subjetivas, no científicas, como en el primer tipo de ensayo. Las opiniones subjetivas quiere decir las nuestras propias. En el ensayo literario, la introducción, su finalidad es dar a conocer los antecedentes de la obra a analizar y los aspectos que al ensayista le interesa desarrollar. Ahora, en el desarrollo, en el ensayo científico se exponen pruebas que serán sometidas a la tesis que se propone. Se comparan elementos entonces que aprueben o que refuten esa tesis. El desarrollo en el ensayo argumentativo. Se trata de defender una tesis
pero basado en la propia opinión u otras opiniones afines que tengan validez, y así desmontar opiniones contrarias. Y por último, el desarrollo del ensayo literario. Se incorporan citas textuales, entre comillas y en cursiva cuando se utiliza computadora. En orden se comenta o se critica a favor o en contra de la obra mediante las citas previamente elegidas y, muy importante, se utiliza un lenguaje más académico y formal que en los otros tipos de ensayo. Por último, la conclusión. Para el ensayo científico, la conclusión refuta o reafirma en forma definitiva las teorías o hipótesis. La conclusión para el ensayo argumentativo se resumen las ideas principales que se pretende permanezcan en la mente del lector. Y para el ensayo literario contiene una apreciación personal que el ensayista otorga al autor y su obra como valores, civismo, emociones, fantasías. Es decir, hacemos una crítica de la intención que el autor tenía al escribir su obra, si demostró civismo, si trabajó con valores y eso nos agrada, si su fantasía, las nubes, los castillos, los cuentos, por ejemplo, hablar de los cuentos de los autores y que nosotros expongamos nuestra opinión de lo que nos gustó o incluso lo que nos desagradó de lo que un autor escribió en alguna obra literaria. Yo los insto a elaborar un ensayo. ¿Cómo podemos ir mejorando y cómo podemos ir acostumbrándonos a redactar ensayos? Ojo, es importante que nos acostumbremos a redactar ensayos porque en la universidad, en el medio universitario, los catedráticos nos solicitarán ensayos y ensayos y ensayos como medio para reforzar una futura tesis para nuestra licenciatura. Entonces es importante que desde ya, como graduandos, como estudiantes de quinto bachillerato, tengamos la iniciativa de elaborar ensayos. Y para comenzar, no se vayan muy lejos y no se compliquen. Utilicen temas de interés. Temas como redes sociales, que nos encantan, como la amistad, ¿quién de ustedes no tiene amigos? Medio ambiente, drogadicción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo comenzamos? Una crítica propositiva. Critiquemos el tema que elijamos, pero la crítica será ver fortalezas, ver debilidades, aspectos positivos, negativos e interesantes, o beneficios y perjuicios. Esa será una manera dinámica para que podamos nosotros tener avances con respecto a redactar nuestros ensayos. Eso es todo, estimados estudiantes. Espero que el tema del ensayo haya quedado bastante resuelto y que más adelante puedan ustedes solucionar y darle a sus catedráticos un excelente ensayo cuando éste lo solicita. Esto es un tiempo de diálogo interno. Es necesario fortalecer nuestra autodisciplina, nuestra autodeterminación y la autoestima. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Lo que aprendiste, coméntalo con algún adulto e incluso el adulto puede apoyarte y darte ideas de cómo redactar tu ensayo. Te recuerdo que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Así es que te invito a reducir, reutilizar, reciclar. Te recomendamos siempre lavarte las manos con agua y jabón y por último le damos un agradecimiento muy grande a nuestro intérprete, quien siempre nos acompaña con su magnífica labor. Recuerda, quédate en casa.